somos el pueblo de Yahweh. Y ahora presentamos nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, dirigido por nuestro pastor Hugo Colocho. Escuchemos pues el mensaje edificante de la palabra de nuestro Elohim. Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre a cada pueblo y nación. Yahweh les bendiga. Shalom, Abraham. Mis hermanos, seguimos estudiando en relación al nuevo nacimiento. El punto número 11 de este tema trata de lo siguiente. El nacido de nuevo hace la voluntad de Yahweh. Esto es importante, es muy importante. Una persona que ha nacido de nuevo siempre buscará la voluntad de Yahweh. Siempre buscará hacer la voluntad de Yahweh. Y siempre se gozará de hacer la voluntad de Yahweh. Esto de hacer la voluntad, según lo que vamos a estudiar ahora, tiene que ver también con, no solamente con el nuevo nacimiento, sino también tiene que ver con la salvación. Y vamos a explicarlo en breve. Vamos a Mateo, libro de Mateo 7:21. Quiero leerlo porque es importante, es de vital importancia. Me avisan cuando usted lo tenga, pueden decir amén, amén, usted lo encuentre, que de ahí partiremos todos. Mateo 7:21, ¿lo tienen? Amén, amén. Amén. Bien, entonces dice la Escritura, no todo el que me dice Adón, Adón, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mucha gente en el mundo, tanto creyentes como incrédulos, tanto salvos como personas que van a condenación, utilizan la palabra Dios, Señor, Jesús, Cristo. Incluso muchos pertenecen a la fe hebrea, le dicen Adón, Yahweh, Yahshua, etc. Pero no porque usted utilice el nombre o los títulos divinos, no por eso ustedes, eso no indica que usted está entrando o haya entrado al plano de la salvación. En este caso la Escritura dice, no todo que me diga Adón, Adón. Adón quiere decir amo, dueño, traducido como Señor, de la palabra hebrea Adonai. Óigame, no todo aquel que le dice Señor, amo, Adón, Yahweh, Yahshua, no todo el que diga esas frases crea usted que va a entrar al reino de los cielos. Y mire cómo es eso. ¿Por qué dice dos veces? ¿Por qué aparece dos veces Adón, Adón? ¿Por qué aparece dos veces Señor, Señor? Porque es importante notar esto, que muchas veces Señor, Señor o Adón, Adón lo decimos con nuestra voz, pero también nuestro ser tiene que reconocer y someterse y reconocer quién es ese Adón. Es decir, son dos veces que se menciona. Una es en términos carnales y otra es para utilizar a Yahweh solamente para que nos saque de problemas, porque es exactamente allí donde la gente comienza a acordarse que hay un ser supremo. Entonces, se dice Señor, Señor, Adón, Adón, o como la gente quiera llamarle, Señor, ayúdame, Dios mío, pero solo es en carne y no con el corazón. Es en carne nada más y es con la boca que se expresa, pero no hay ninguna esencia en el corazón. Ciertamente estos nombres están cerca de la boca de cualquiera que los pueda expresar, no obstante, Yahweh puede encontrarse muy lejos de sus corazones y de sus vidas. Entonces, sepa que no todo aquel que le dice Adón, Adón, entrará. Se le abren las puertas del cielo. No es así. Óigame, ¿para quién se abren las puertas del cielo según ese verso? Para los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahora cabe entonces preguntar, ¿está usted haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos o usted está haciendo su voluntad? ¿O usted cree que está haciendo la voluntad de Yahweh, pero solo lo cree en su cabeza, en su mente, pero realmente su espíritu no está conectado con él? Vea qué fácil es extraviarse de esto. Vea qué sencillo es apartarse de eso. Lo que determina, en este caso, la salvación de un alma es que esté haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Y hablando de la voluntad del Padre, esa voluntad se ve ramificada en diversos tipos de voluntades para nosotros, no solamente a lo largo de nuestra vida, sino diario. Es decir, que a diario podemos estar dentro de la voluntad del Padre, sí, pero esa voluntad del Padre nos llevará a practicar más su voluntad en diferentes facetas o en diferentes ramas.
Pregunto, ¿será la voluntad del Padre que al despertarnos nosotros le demos gracias por todo lo que nos permitió reposar, descansar, abrir nuestros ojos y estar con bien? ¿Será que esa es la voluntad del Padre? Claro que sí, pero aún así, conociendo esa voluntad, no mucho lo hacemos. ¿Será la voluntad del Padre que yo le dedique más tiempo a la oración? Claro que sí, por supuesto. No obstante, muchos de nosotros por el día a día y el quehacer aquí y allá, dedicamos un corto tiempo a la oración. ¿Será la voluntad del Padre que le demos importancia a su palabra, incluso más que a nuestra vida? Claro que sí, por supuesto, pero la mayoría de creyentes hasta con la palabra después se vuelven unos incrédulos y le restan muy poca importancia. ¿Será la voluntad del Padre nuestra santificación mientras estamos en la tierra? Claro que sí, por supuesto. Él es santo, Él es Kadosh y también desea que sus hijos sean Kadoshim. ¿Será la voluntad? Y ahí usted puede indagar y hacer una introspección, es decir, véase usted mismo como es por dentro y en todo lo que vaya a hacer, pregúntese si esa es la voluntad. ¿Es la voluntad de Yahweh que yo haga esto? ¿Es la voluntad de Yahweh que yo haga aquello? ¿Que yo haga lo otro? Incluso cuando va a abrir su boca, cuando va a hablar, ¿será la voluntad de Yahweh que yo diga esto? ¿Será la voluntad de Yahweh que yo reaccione de esta forma, de esta manera? Recuerde que dice, Señor, Señor, Adón, Adón, el que entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, Yahweh. Y mire cómo es esto, que nadie puede conocer la voluntad de Yahweh, del Padre, si no tiene una relación íntima y personal con Él. Eso no es posible si no le permitimos al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, que nos dé tal guianza, porque para eso fue enviado el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. El Espíritu conoce cuál es la voluntad y el corazón de Yahweh, el Padre. Y es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, quien nos enseñará, nos mostrará cuál es la voluntad de Yahweh para nosotros. ¿Estamos entendiendo? Aleluya. Amén, amén. Amén, aleluya. Bien, entonces queremos cumplir con la voluntad de Yahweh que lleva a diferentes tipos de voluntades en muchas direcciones. Óigame, escuche lo que le voy a decir. No espere usted cumplir con la voluntad de Yahweh toda su vida si ni siquiera puede cumplir con la voluntad de Yahweh en un día, porque el día a día se vive y tenemos que procurar vivirlo dentro de su voluntad. Es difícil, sí, y le voy a decir por qué es difícil. Muy difícil lo es porque muchas veces no nos dejamos guiar por su espíritu hacia su voluntad, sino que nos gana la carne, confiamos más en la carne, nos dejamos seducir por la carne y es eso lo que muchas veces gobierna nuestro yo, nuestra humanidad caída, pecaminosa, es la que muchas veces gobierna y esta carne es rebelde contra el Espíritu Santo, contra el Ruach HaKodesh, y será rebelde contra el Padre Yahweh. Y no permitirá, si vivimos en la carne, no permitirá que conozcamos la voluntad de Yahweh, y aunque la conozcamos, impedirá que realmente pongamos en práctica todo aquello que Yahweh en su voluntad planeó para que nosotros estuviéramos en el centro de su voluntad. ¿Me doy a entender? Aleluya. Aleluya. Amén. Entonces, reitero, el que hace la voluntad de Yahweh, el Padre, ese es el que entra en el reino de los cielos. Ahora, pregunto, ¿está usted haciendo la voluntad del Padre, de Yahweh? ¿O simplemente está creyendo usted que está haciendo la voluntad de Yahweh? Usted no debe de creer que está haciendo la voluntad de Yahweh. Usted debe de estar segurísimo de que está viviendo en el centro de la voluntad de Yahweh. Note que es determinante para la salvación. Es vital para la salvación. El hecho que usted haga la voluntad del Padre, eso determinará también si usted es salvo o no. Y nadie puede hacer su voluntad al menos que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, habite en el creyente. Y esto es imposible al menos que el creyente haya nacido de nuevo. Y no puede nacer de nuevo si no le entrega su vida por completo a Yahshua HaMashiach. Vea entonces cómo es el orden de Yahweh en este caso. El hombre pecador, maldecido por el pecado y directo a la condenación, aún así puede obtener perdón, justificación, puede tener también redención, puede ser también regenerado cuando llega a los pies del gran rey. Yahshua HaMashiach entrega su vida, su amor, su ser, todo lo que en él hay, incluso la carga de sus pecados más asquerosos, y es limpiado. Y con su nueva relación con el gran Rey de los cielos, la vida del nuevo nacimiento comienza a operar en él por el Espíritu. Y el Espíritu en él es quien le guiará a hacer la voluntad del Padre.
y no la voluntad de su carne. He visto muchas personas delante de los altares, levantando su mano y haciendo la confesión de fe, pero siguen siendo los mismos. No hay un cambio, no han sido regenerados, siguen siendo los mismos, con la idea de que ahora yo ya soy salvo. Y creen que tienen licencia para pecar, porque de todas maneras ya mis pecados pasados, presentes y futuros ya todos fueron perdonados. Entonces, si ahora peco, de todas maneras ya me fueron perdonados. Qué mente más pobre y más pequeña para llegar a pensar tal cosa o asimilar que la vida de fe actúa de esa manera, cuando está escrito que la paga del pecado es muerte. Y si la paga del pecado es muerte, y yo no quiero la muerte espiritual ni la muerte eterna, ser lanzado al lago de fuego o la segunda muerte, si es eso lo que la Biblia dice en cuanto al pecador, entonces la solución es que yo deje de pecar, y yo podré hacerlo si le permito al Espíritu que Él desarrolle su vida y sus frutos dentro de mí, y que me ayude a estar en el centro de la voluntad del Padre. El que hace la voluntad del Padre, ese es el que tiene la entrada al reino de los cielos. Solo en este verso se menciona en lo espiritual el nuevo nacimiento y también la salvación. El que no ha nacido de nuevo no conoce la voluntad y no vive en esa voluntad. Pero el que ha nacido de nuevo practica esa voluntad. Es decir, que la voluntad de Yahweh es su diario vivir, y todo lo que desea es la voluntad de Yahweh en cada área, en cada faceta, en cada decisión de su vida, y complacer el corazón del gran rey. Es bueno hacer la voluntad de Yahweh. Sí, es bueno. Pero es mejor aún cuando amamos hacer su voluntad. Cuando usted sepa que hay algo que es la voluntad de Yahweh, no simplemente lo haga. No simplemente lo haga, sino que ame hacer su voluntad. Eso es más grande que solamente cumplir con su voluntad. Muchos creyentes cumplen con la voluntad de Yahweh, pero en contra de su propia voluntad. Ok, Dios me mandó a hacer esto. No quería hacerlo, pero voy a hacerlo. No tengo opción. Esa fue la actitud de aquel profeta llamado Jonás en las escrituras. No era la voluntad de Jonás ir a predicar a Nínive, pero cuando le es revelada el plan y la voluntad del Eterno, se resistió a esa voluntad. No obstante, al final siempre predicó, llevó el mensaje de arrepentimiento y del juicio que iba a caer, pero todo contra su voluntad. Luego sale, se pone en una pequeña colina para ver si la gente se había arrepentido y esperar que los días pasaran hasta que se cumpliera el día 40 para ver que los juicios del Eterno se derramaran sobre toda esa gente pecadora y que todos perecieran. ¿Cumplió con la voluntad de Yahweh, con llevar el mensaje? Sí, pero no amó hacer la voluntad de Yahweh. Hacer la voluntad de Yahweh y amar hacer la voluntad de Yahweh son dos cosas abismalmente diferentes y una muy separada de otra. Hermanos, queremos ser más bendecidos y queremos complacer el corazón de nuestro gran Rey. Amemos hacer su voluntad. Aleluya. Amén, amén, amén. Aleluya. Amén. Vamos, 2 Samuel 5, 19 y verso 23. Una clave importante de la vida de victoria que tuvo el rey David. Siempre que David consultaba a Yahweh para saber su voluntad y hacía su voluntad amando a Yahweh y amando su voluntad, siempre tenía victoria. Siempre tenía victoria en donde quiera que iba, y Yahweh siempre estaba con él. Veamos, 2 Samuel 5, 19 dice: entonces consultó David a Yahweh, diciendo: iré contra los filisteos, ¿los entregarás en mi mano? Dos preguntas que hace David consultando la voluntad de Yahweh. Oh, qué tremendo. Y muchas veces nosotros solo hacemos las cosas y no le preguntamos al gran rey. Simplemente las hacemos en nuestra carne, como queremos y como creemos. Pero quizás muy pocas veces nos hemos detenido a preguntar si realmente eso es lo que quiere el gran rey, si esa es su voluntad, y esperar la respuesta para actuar. Entonces, dos preguntas que hizo David: iré contra los filisteos, número 1. Número 2, ¿los entregarás en mi mano? Puesto que consultó a Yahweh, óigame, y Yahweh ama que hagamos eso, que dependamos de Él como niños chiquititos de nuestro Padre. Entonces, Yahweh respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Consultó a la persona correcta, porque Yahweh es una persona espiritual. Él es espíritu, sí, nosotros somos personas carnales, pero Él es una persona espiritual que vive en la cuarta dimensión, en los cielos. Entonces, David consultó a la persona correcta, a Yahweh. Las dos preguntas que David hizo en su consulta fueron correctas.
Por lo tanto, el resultado fue la respuesta correcta de Yahweh y también no solo la respuesta verbal de Yahweh, sino que la respuesta en los hechos de Yahweh. Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Oh, qué tremendo. Cuando dice en tu mano, la palabra mano en el hebreo en esta ocasión no se refiere exactamente a la mano extendida con los 5 dedos, sino que se refiere a kaf, kaf. ¿Y qué representa kaf? La palma de la mano. Allí en el huequito que está en nuestra mano cuando juntamos los dedos y la extendemos. Esa es la referencia. Es decir, que Yahweh le está diciendo a David, los voy a poner en la palma de tu mano. Veamos el verso 23. Otra vez, qué tremendo. David otra vez está consultando a Yahweh. Y consultó David a Yahweh. Le respondió, no subas, sino rodéalo, y vendrás a ellos frente a las balsameras. Y notemos lo siguiente. Verso 24, cuando oigas el ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Yahweh saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y dice la escritura que David lo hizo así, como Yahweh se lo había mandado. Entonces es obediencia en práctica. Pero muchas veces en oración nosotros preguntamos o decimos, dame dirección. Señor, dame dirección. Señor, ayúdame con esto. Señor, ayúdame con lo otro. Pero no esperamos la respuesta de papá porque no tenemos fe y porque no somos pacientes para esperar su respuesta. Por lo tanto, vamos a actuar en nuestra carne y si actuamos en nuestra carne no salimos de su voluntad. Y a veces el caso es contrario porque incluso a veces Yahweh nos dice cómo hacerlo, pero no creemos con suficiente fe. Terminamos por no hacer lo que Yahweh nos dijo, que también es rebelarse contra él y salirse de su voluntad. Mire qué sencillo es todo esto, pero qué estragos pueden ocasionar en nuestra vida física y también en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, en nuestra economía. Nos va a afectar todo. Qué lindo está esto, que consultó David otra vez al Eterno y le dijo, le dio instrucciones, le dijo cómo hacer las cosas, le dijo cómo, una estrategia le dio Yahweh. ¿Y cuántas veces Yahweh nos ha dicho que hagamos así, asá, aquello, lo otro, y terminamos nosotros por hacer lo que se nos viene en gana? Y cuando no resultan las cosas, después estamos preguntando, Yahweh, ¿por qué? ¿Por qué no salió bien? ¿Por qué no salió lo que tú me dijiste? Porque Yahweh no se equivocó, no falló. Nos apoyamos nosotros en nuestra propia prudencia y confiamos en nuestra carne, y así las cosas no van a resultar. Le dijo Yahweh, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Rodéalo, no ir directo frente al enemigo, sino rodearlo. Y resulta que cuando estaba David, en aquella gran área de árboles de bálsamo, le dice el Eterno, cuando oigas ruidos como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás. Es decir, que Yahweh y sus ejércitos de ángeles guerreros iban marchando sobre los aires por encima de las copas de los árboles de balsamera. Mire lo que hace Yahweh cuando consultamos su voluntad y cuando permitimos que sea su voluntad la que nos guíe. Es necesario pedirle a Yahweh que nos dé la gracia de ser guiados por su Espíritu para que Yahweh muestre maravillas a nuestros ojos y haga cosas grandes utilizando nuestras vidas que le pertenecen a Él y que también para eso nos creó, para mostrar en nosotros cuán grande es su poder. Aleluya. Amén, amén. Amén, aleluya. Amén. Entonces le dice Yahweh, porque Yahweh saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Entonces David, óigame, oyendo a Yahweh, escuchando su voz, en su espíritu decidió actuar y no en su carne. Dice entonces el verso 25 al inicio, y David lo hizo así, sencillo, fácil, David lo hizo así. ¿Qué hubiera pasado si con todas las instrucciones que Yahweh le entregó a David y con la bendición y la promesa de que Yahweh iría delante de él y que iría cabalgando en caballos de fuego? No lo dice tal cual, pero esos caballos de fuego existen en el cielo y son querubines. Un día voy a hablar de eso. Y no solamente Yahweh, sino que sus ángeles guerreros iban también montados en caballos de fuego que son querubines,
El enemigo pudo haber visto eso. Y no solamente ver a David que venía contra ellos alrededor, sino que Yahweh venía directamente al frente de batalla contra ellos. ¡Qué terror más grande! Pero si David hubiera pensado, ¿y cómo me voy a enfrentar a este gran grupo de gente? ¿Cómo? Si todos estos son hombres de guerra, si yo tengo pocos conmigo. Y si hubiera puesto los peros y paros, Yahweh lo hubiera avergonzado. Date cuenta, hermana, hermano, que muchas veces tú eres avergonzado porque no estás creyendo lo que Yahweh dice, porque crees en tu fuerza y porque crees en tu carne. Y Yahweh así no te puede usar. Yahweh así no te puede usar. Estamos entendiendo, mis hermanos. Amén, amén. Estamos entendiendo. Aleluya. Amén. Aleluya. Entonces hay que ver cuán importante es hacer la voluntad y amar hacer la voluntad de Yahweh. Una de mis oraciones siempre por cada uno de ustedes tiene que ver con esto. Todos estemos siempre en el centro de tu voluntad, de tus planes, de tus anhelos, tus deseos, tus propósitos. Y yo así oro. Óigame, hermana, hermano, ¿y de qué me sirve a mí orar de tal manera si usted sigue viviendo siempre en su carne? Y escuchar a veces un sermón largo o hablar en contra del pecado, aunque es bueno, pero muchas veces eso abona un poquito, quizás un 25%, porque de lo demás depende de usted lo que hace. Puedes escuchar un sermón largo, fuerte, en contra del pecado, pero ¿de qué vale si depende de ti? Si deseas pecar o reprimes el deseo de pecar, me doy a entender. La decisión es suya, hermana. La decisión es suya, hermano. Hace poquito publiqué en el grupo, el que ama el pecado siempre lo buscará. Y a veces la gente lo que ama del pecado es el placer que proporciona el pecado, pero a veces quisieran dejar ese pecado. El borracho quiere dejar ese pecado, pero le gusta el placer que proporciona el licor, el efecto en su cuerpo. El adúltero a veces quiere dejar de adulterar, pero no quiere dejarlo por el placer que ocasiona el adulterio a su cuerpo. Pero realmente a veces la gente peca porque le hace falta pecar. Le hace falta el pecado, por eso lo busca. Hacia donde se incline tu corazón, ese será tu Dios. O será Yahweh, tu Elohim. Si te inclinas a Él, es decir, si tu espíritu, tú le permites al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, que te guíe a ti por medio de tu espíritu para que todo su ser o tu ser se dirija hacia Yahweh, o realmente si eres seducido por cualquier tipo de pecado, hacia donde tú te inclines, eso determinará quién es tu Dios y quién es tu Elohim. Y determina también si estás haciendo la voluntad de Yahweh o simplemente estás haciendo la voluntad de tu carne, porque el pecado te ocasiona placer en tu carne. Y el placer del pecado es engañoso, porque engendra muerte y va a llevar a muerte. Entonces, mis amados, hay que tener mucho cuidado. Estos tiempos son tan difíciles, que muchos creyentes se acostumbraron a vivir fuera del Espíritu creyendo que están viviendo con el Espíritu. Y muchos creyentes están viviendo en su carne, haciendo la voluntad de su carne, y en su mente, pues ellos siguen que van para el cielo, que voy para el cielo, porque ya fui perdonado. Pero si vuelves a cometer tus mismos pecados, hay que tener frutos. Y esos frutos tienen que ser buenos. Esos frutos tienen que ser maduros, hermano, hermana. Si tú has nacido de nuevo, bueno, demuéstralo entonces por tus frutos. Pero si no has nacido de nuevo, también tus obras carnales demostrarán, pondrán en evidencia quién eres tú. Un árbol de mango no puede producir sandía, y un árbol de manzana también no puede producir espina. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Aleluya. Amén. Bien. Así es que, mire, el nacido de nuevo hace la voluntad de Yahweh y lo hace siempre. No es que hoy hice la voluntad de Yahweh y mañana no. El hoy es hoy, el mañana es mañana, el ayer es ayer. Una persona dice, voy a decir lo que dijo, yo fui a la iglesia y fui cristiana, verdadera cristiana por 3 meses. ¿Cómo es eso? Si lo traspoláramos a la fe real de las Escrituras, que es una fe hebrea, diríamos, yo fui a una congregación israelita y me comporté por 3 meses exactamente como tenía que comportarme para demostrarle a la gente que sí se puede. Bueno, pero 3 meses
¿Y después qué pasó? Esto no es un juego. No es para demostrarle a la gente tampoco. Esto es para que usted tenga una comunión con el Eterno, no para presumir que sí se puede. Y al final pues se apartó. ¿Cómo es eso? Que fue verdadera creyente. Si hubiera sido verdadera creyente no se hubiera apartado, porque el que es verdadero, el que es genuino, el que es real permanece y da fruto. Y sus frutos son buenos, son maduros, son agradables. El nacido de nuevo hace siempre la voluntad de Yahweh. Siempre. No podemos vivir de gloria pasada. Yo fui, cuando yo era, cuando yo hablaba lenguas, cuando yo oraba. Y ahora, porque es duro lo que voy a decir, pero eso puede traer más juicio y más condenación. ¿Cómo es que tuviste eso y cómo es que lo perdiste? ¿Cómo es que lo que eres ahora no puedes mejorarlo para mañana? Cuando Yahweh siempre está pidiendo y exigiendo mucho más de nosotros, siempre más de nosotros, siempre más de nosotros, no podemos acomodarnos, no podemos de aquí a 3 meses seguir siendo los mismos que somos ahora. Es que no se debe, no se puede, pero lo hacemos. Y resulta que así como el año pasado, muchos todavía somos iguales. ¿Dónde está entonces el crecimiento? ¿Dónde está la comunión? Si mantienes tu comunión, hermano, eso no es tan bueno. Quiero explicar por qué. Si usted tiene la misma comunión con Yahweh que tenía hace 2 meses atrás, eso no es tan bueno, porque eso quiere decir que usted se estancó y no avanzó. ¿Me di a entender? Aleluya. ¿Estamos ahí? Amén, amén, amén. Así que, ¿cómo es esto? Esto es bien delicado, mis hermanos. La misma comunión que yo tuve con el Eterno hace 2 meses, si la mantengo ahora, eso no es tan bueno, porque eso quiere decir que yo me estanqué y no avancé. Tengo más cosas que alcanzar en Yahweh, muchas más cosas que alcanzar en Él y con Él. No puedo estancarme y seguir en el mismo lugar. Nos vamos a quedar hoy hasta acá. Próximo sábado veremos el punto número 12. El nacido de nuevo es regenerado por el agua de la palabra. El nacido de nuevo es regenerado por el agua de la palabra. Ese es el último punto que vamos a estudiar, pero no lo vamos a terminar todavía el próximo sábado. Posiblemente nos llevemos 2 sábados o hasta 3, según sea la voluntad de Yahweh. Hoy sí me entendieron, ¿verdad? Es que eso es lo que hay que buscar, la voluntad de Yahweh. Si es la voluntad de Yahweh, podemos pasar 3 sábados más hablando de este punto 12. El nacido de nuevo es regenerado por el agua de la palabra. Entonces, mis hermanos, nos vamos a quedar hoy hasta acá. Bendito sea nuestro Rey que nos dio esta palabra. Y sepan que lo más difícil no es que usted entienda la Biblia. Lo más difícil que usted sea obediente a ella. Y que esa obediencia dé frutos. Y que esos frutos estén maduros. Mucha gente lee la Biblia, lee la Torá, lee la Tanaj, pero de todo eso hay gente que se preocupa por entenderla. Y aunque es bueno, sí, pero si con lo poquito que saben o llegaron a aprender, si no lo viven, ¿para qué quieren saber más? Porque puede ser mayor condenación para ellos si no se arrepienten. Eso es lo más difícil, hermanos, vivir lo que la palabra dice que vivamos. ¿Es difícil entenderla? Sí, pero más difícil es vivirla. Y aún un poco más difícil es poder dar frutos. Y aún un poco más difícil es que esos frutos sean buenos. A la vista del Rey, a su olfato, al gusto de su majestad, Yahweh Sebaot. Porque Él también prueba nuestros frutos, sabe cómo huelen nuestros frutos, sabe qué aroma tienen, saben qué gusto tiene a su paladar las cosas que nosotros producimos. Nos quedamos hasta acá entonces. Shalom, Abraham. Yahweh les bendiga. Será hasta la próxima ocasión. Amén. Amén. Somos el pueblo de Yahweh. Gracias por acompañarnos. Este fue nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, esperando haya sido de bendición y edificación. Le invitamos a que nos acompañe en las próximas transmisiones de nuestro programa, Su voz se oye en las naciones.